empezar. Voy a empezar con una reconvención. Me dice Raquel, que ha estado escuchando los vídeos porque estaba enferma, que hay un rumor, un ruido de fondo que a veces se hace absolutamente insoportable y que no permite oír la voz nuestra y de quien interviene. Entonces vamos a hacer un esfuerzo, de no hablar entre nosotras, de no mover sillas, brazos, y luego cuando interpretamos una detrás de otra, porque es una lástima, hay gente que sí que le gusta oír los vídeos, y ya que hacemos el esfuerzo de después subirlos a YouTube, etcétera, pues tendría que tener su recompensa. Después de esto quería deciros algo sobre la organización de los días que nos quedan. Nosotras cuando organizamos este seminario, sabéis que el título que tenía era Mujeres que piensan y escriben sobre la revolución, teníamos en mente que hablaríamos de 4 mujeres que piensan y escriben sobre la revolución. Hannah Arendt en primer lugar, pero después también de Madame de Staël, pero además también de Rosa Luxemburgo y además también de Simone Weil. Al poco de empezar ya nos dimos cuenta de que aquello era absolutamente improbable y que no íbamos a llegar a Simone Weil seguro, y ya la retiramos de nuestra mente. Pero es que en estos momentos también nos damos cuenta de que no vamos a llegar a Rosa Luxemburgo. Es decir, para llegar a Rosa Luxemburgo tendríamos que no contar con que vosotras leyerais nada, venir aquí, impartir una lección magistral, y entonces esto no es un seminario. Si queremos que lo siga siendo, tenemos que dar a todo el mundo tiempo de reflexionar y de leer. Como ya habíamos retirado una, y ciertamente nos damos igualmente cuenta de que hay elementos, curiosamente, pero hay elementos comunes entre estas 4 mujeres. Por ejemplo, uno de los aspectos del que hablará en la próxima sesión Dolores, el que está en el último capítulo, el que habla de la tradición revolucionaria, habla de la admiración que tiene Hannah Arendt por los consejos. Pero es que, y la crítica que hace a los partidos políticos. Pero es que también se encuentra eso en Rosa Luxemburgo, es que también se encuentra en Simone Weil, es que también se encuentra en de Staël. O sea, es de estas cosas que valdría la pena, ya que estamos haciendo una cosa, que sea una cosa como de investigación, como es esta admiración, ¿no?, por lo que podríamos llamar una democracia directa. Hay esa admiración por la democracia directa, que une a 4 mujeres absolutamente diferentes en sus planteamientos. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que este seminario sea Mujeres que piensan y escriben sobre la revolución 1, y el 2 sea el año que viene. Para que bueno, no pasa nada si alguien no ha venido antes y quiere verse los vídeos y tal, bien. Que no va a tener su unidad, o sea, eso tampoco pasa nada, no es que sea una prolongación de esto, pero sí que efectivamente las 2 que nos dejamos sin tocar son las que tocaríamos el año que viene, y quizá una más, o quizá habrá un 3, es decir, que ya puestos vamos a hablar hasta que nos llegue el aliento de las mujeres que piensan y escriben sobre la revolución. Tenemos tantísimo material que hay que seguir sacando. Bien, pues entonces con eso las sesiones que quedan serían las siguientes. En la próxima sesión va a venir Alessandra, que eso es lo que nos ha hecho que, claro, es una sesión menos, y entonces de repente hay que acortar. Ella va a hablar de la revolución feminista. Ciertamente va a tener en cuenta algunas de las cosas que estamos aquí tratando, pero aunque fuera un paréntesis, es algo que nos interesa absolutamente, que nosotras mismas luego intentaremos encuadrar dentro de lo que estamos diciendo y tal. Y después, o sea, el día 26 de febrero, que sería la del 19 de febrero, sería Alessandra Ortiz. La del 26 de febrero sería el final de Hannah Arendt, que hoy no vamos a terminar.
Y, si da tiempo, el inicio o la presentación de Madame de Staël. Y nos quedan las dos últimas, que además siempre la última nos gusta que sea un poco a modo de conclusión y tal, con lo cual nos quedan las dos últimas para ver los textos. Los textos ya están escaneados, los de Madame de Staël. Gracias, Alvira. Mañana los enviaremos. Si durante esta semana hay alguien que no recibe nada, hacer el favor de mirarlos también en correo no deseado, porque a veces os llega de esa manera, y si no recibís nada, poneros en contacto con el correo del seminario y dando vuestro que algún error ha habido. Pero vamos a enviarlos porque los tenemos todos los correos vuestros. ¿Vale? De esa manera tenemos tiempo de leernos el capítulo que es largo de la Coalición Revolucionaria, que hoy iniciaremos, pero que es largo y es enjundioso, y seguiríamos con ese capítulo en el 26 de febrero, o sea que tenéis 15 días para prepararlo, y después los textos de Madame de Staël, Que ya los tendréis también. ya los tendréis, y que cuando te la hacen también los habréis podido consultar, ¿de acuerdo? Bien, pues yo voy a tratar hoy el capítulo que se llama La búsqueda de la felicidad. Quiero decir de entrada lo que yo creo que defiende Hannah Arendt, es decir, cuáles son, voy a empezar como por las conclusiones, lo que yo considero que son las conclusiones o el punto de vista que ella quiere defender respecto de esto. Y tiene que ver con la separación que hicimos en las primeras sesiones entre actor y espectador. Yo os dije, a mí me parece que es fundamental para entender lo que ella va a proponer, porque efectivamente hay un hilo de continuidad entre esa distinción entre actor y espectador y las propuestas que va a hacer. Evidentemente, los actores son aquellos que participan en primera persona de los procesos revolucionarios o de los procesos constituyentes, aquellos que hacen propuestas, que discuten, que tienen cosas que decir, que se organizan, etc. Los espectadores son los que no participan en esa instancia, ven, analizan o sencillamente, pasivamente dejan que unas cosas transcurran de tal manera. Yo pienso que el juicio de Hannah Arendt, y lo digo claro porque así lo podéis discutir y podéis contradecirme si no estáis de acuerdo, es que lo mejor que puede pasar en un proceso revolucionario es que cuanto más actores haya, es mejor. Y que la balanza entre actor y espectador sería mejor que fuera a favor de los actores. Es más, le parece que el fracaso de lo que ella llama fracaso de las revoluciones se debe justamente a que el número de actores ha sido pequeño y que por tanto por lo que habría que apostar, lo que habría que defender es que ese número se aumentara, teniendo en cuenta que para Hannah Arendt, y eso ya lo hemos visto, pero afirmarlo ahora se puede poner en consonancia con lo que acabo de decir. El fin de la revolución es la creación del espacio público. Por tanto, el espacio público se crea si hay actores que ocupan el espacio público. De lo contrario, no. Y como la revolución tiene eso como objetivo central, como finalidad central, se puede entender que el número de actores tendrá que ser cada vez más grande. Tanto es así que en el capítulo que comentará Dolores a continuación, hay un momento en el que dice, sí, se puede decir que hay democracia, ya está hablando después de la revolución, se puede decir que hay democracia cuando existe un gobierno que, pensando lo mejor de ese gobierno, se ocupe, aunque sean pocos, de los intereses de los más. Entonces, por tanto, un gobierno democrático sería aquel que, aún formado por un número pequeño de actores, digamos, se ocuparan, tuvieran como objetivo ocuparse de los intereses de los más. Pero aunque esto se llame
democracia, dice, esto es en realidad una oligarquía. Y es una oligarquía porque son muy pocos los que están ocupando una esfera pública y ocupándose, aunque se ocupen, de los intereses de los demás. Por lo tanto, su idea es de lo que hoy podríamos llamar una democracia ampliada, o una democracia radical, o llamadla como queráis, o sea, una democracia que va a tener en cuenta los consejos, de lo que hablará Dolores también cuando hablemos de la tradición revolucionaria. Es decir, que el espacio público estuviera no ocupado por partidos políticos y representantes políticos, sino por consejos, o sea, por asambleas ciudadanas, y que esas asambleas ciudadanas fueran el lugar en el que los ciudadanos actúan. Bien, dicho esto, hay efectivamente una aproximación entre lo que llama Hannah Arendt felicidad pública y libertad pública. No quieren decir lo mismo, pero digamos que juegan en el mismo lado. Si hay libertad pública, hay felicidad pública. Porque yo rastreando, buscando una definición que se adaptara a lo que dice Hannah Arendt, yo creo que podríamos decir que la felicidad pública es el gusto por la libertad. Gusto es una palabra que Hannah Arendt utiliza en muchos contextos, por ejemplo, cuando habla del gusto moral, hace años cuando hablamos de eso, o por ejemplo, cuando en la biografía que Hannah Arendt escribe de Rosa Luxemburgo, dice que pertenece a un grupo de judíos polacos entre quienes compartían un mismo gusto moral, ¿no? Bien, ese gusto, ¿no? Que no es un raciocinio, que no es una ideología, sino que es algo que tiene que ver, digamos, con el disfrute, ¿no? O sea, disfrutar de la libertad, eso es la felicidad pública, ¿no? Por oposición a lo que sería la felicidad privada, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Y cuando intenta definir por qué puede existir ese gusto, es decir, ¿dónde está el disfrute de la libertad pública? Ella lo cifra en dos cosas. Por una parte, en el amor por la discusión y por la toma de decisiones. Y por otra parte, en el deseo de distinguirse, o sea, de ser visto, de ser discutido y de ser aprobado. Con los gustos pasa con este gusto como con todos los gustos. Es decir, si no lo habéis probado, es difícil que se entienda esto, porque esto no tiene razonamiento alguno. Quiero decir que es un disfrute participar en las discusiones y participar en las decisiones, solamente lo puede decir quien lo ha probado. Es como el sexo. O sea, ya puedes explicar que no hay explicación, ¿vale? Yo querría que fuerais a la página 188-189, vamos a leer un parrafito. Dice la página 188, después del primer punto y aparte. También en este punto es notable e importante la diferencia entre europeos y americanos cuya mentalidad se había formado y estaba influida por una tradición casi idéntica. Lo que en Francia fue pasión y gusto, en América fue una experiencia. El uso americano, que especialmente durante el siglo XVIII habló de felicidad pública, cuando los franceses hablaban de libertad pública, da una idea bastante adecuada de esta diferencia. Lo que importa es que los americanos sabían que la libertad pública consiste en una participación en los asuntos públicos y que cualquier actividad impuesta por estos asuntos no constituía en modo alguno una carga, sino que confería a quienes la desempeñaban en público un sentimiento de felicidad inaccesible por cualquier otro medio. Es decir, a pesar de que se pudiera decir que era una carga, ¿no? Sabían muy bien, y John Adams fue lo bastante osado para formular este conocimiento repetidas veces, que el pueblo iba a las asambleas municipales, como lo harían más tarde sus representantes a las famosas convenciones, no solo por cumplir con un deber, ni menos aún para servir a sus propios intereses,
sino sobre todo debido a que gustaban de las discusiones, las deliberaciones y las resoluciones. Lo que les sedujo fue el mundo y el interés público de la libertad, y lo que les movió fue la pasión por la distinción, que según John Adams era la más esencial y notable de todas las facultades humanas. Y ahora cita un parrafito de John Adams que dice: me interesa leerlo porque él no habla solamente de los hombres, pero yo creo que es una cosa que deberíamos discutir o pensar. Donde quiera que se encuentren hombres, mujeres o niños, sean viejos o jóvenes, ricos o pobres, altos o bajos, prudentes o locos, ignorantes o cultivados, todo individuo es movido poderosamente por el deseo de ser visto, oído, juzgado, aprobado y respetado por las personas que lo rodean y constituyen su relación. Lo he querido leer porque a mí me parece que de las dos condiciones que pone Hannah Arendt para poder hablar de la felicidad pública, el amor por las discusiones y el deseo de ser visto, aprobado, aclamado, etc., yo pienso, para que lo pensemos, que eso es más propio, masivamente, de los varones que de las mujeres. En esta idea que yo me hago, y no sé si la compartimos, de que el narcisismo es más masculino que femenino, pese a Freud y pese a que sea. Y que entonces hay, digamos, más esa tendencia. Pero, en cualquier caso, claro, ella no tiene más experiencia aquí, ¿no?, que la de los actores masculinos, porque a pesar de que John Adams diga eso, en esas asambleas municipales, y en esa, nos podemos imaginar perfectamente que si alguna mujer se colaba, realmente se colaba, y si decía, pues sería excepcionalmente. Lo sabemos porque 200 años después, demonios, sabemos que en una reunión en la que hay 40 mujeres y un hombre, el hombre no se corta un pelo para hablar. No lo digo por ti, Antonio, que te animo. Pero... y además has estado muy callado. Y aquí además tendría todo el sentido del mundo que participara quien quisiera. Pero lo sabemos de las asambleas. Lo sabemos cuando se plantea algo, como dices, demonios, o sea, a lo mejor estamos hablando, yo qué sé, del Me Too o de lo que sea y tal. Hay un tío, oye, pues ese tío tiene que levantar la mano y tiene que hablar. No, es que no piensa en ningún momento que puede estar allí para aprender o para escuchar o para... tiene que decir la suya. Entonces, claro, al final, eso acompañado de otras experiencias que podamos tener acerca de lo que es el narcisismo masculino, pues quizá podríamos concluir que ese deseo de aparecer y de ser visto, reconocido y aplaudido, pues aunque Hannah Arendt, basándose en estos textos, lo pone, digamos, en el saco de ese gusto por la libertad, pues probablemente está más escorado del lado de los varones. Vamos a la página 208-209, que cuenta una anécdota muy divertida del epistolario entre John Adams y Jefferson. Dice, otro ejemplo menos grave, aunque quizá de no menor entidad, que apunta directamente al problema de la felicidad pública, puede encontrarse en la curiosa esperanza que Jefferson proclamó al fin de su vida, cuando había comenzado a discutir con Adams, medio en serio, medio en broma, sobre las posibilidades de una vida futura. Una vida futura quiere decir más allá de la muerte. Es evidente que cuando se despoja a tales imágenes de una vida futura de sus connotaciones religiosas, no son ni más ni menos que transposiciones de los diversos ideales de felicidad humana. ¿Cierto? ¿No? O sea, porque si no crees, digamos, en ninguna religión y hablas de la felicidad futura, pues claro, lo que hablas es de ideales, ¿no? La verdadera naturaleza de la idea que se hacía Jefferson de la felicidad se descubre claramente, sin ninguna de las deformaciones que implican su expresión a través de un esquema tradicional y convencional de conceptos, el cual, como los hechos mostrarían, era mucho más difícil de romper que la estructura de la forma tradicional de gobierno. Todo ese párrafo, todo ese paréntesis está para decir que algo que también ha repetido muchas veces Hannah Arendt, y es que los americanos hicieron muchas cosas de lo cual no supieron extraer conceptos, es decir, no supieron extraer una sabiduría
un escrito, algo que pudieran legar y que pudiera servir, sino que hicieron las cosas, pero no tuvieron, digamos, esa norma. Cuando, dejándose ir de la mano de una suprema y juguetona ironía, concluye Jefferson una de sus cartas a Adams con las siguientes palabras: quizá nos encontremos de nuevo en el Congreso, junto a nuestros antiguos colegas, y recibamos con ellos la fórmula de aprobación. Bien hecho, funcionarios fieles y bondadosos, que por lo visto era la fórmula que se empleaba, ¿no?, después de haber hecho una discusión o haber ganado una votación o cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, claro, el deseo de verse en el cielo con el, ¿no?, en el Congreso, pues realmente, o sea, manifiesta una idea. Que no debía de ser el Congreso de los Diputados españoles. Más entretenido. Dice, está expresada aquí, tras la ironía, la cándida admisión de que la vida en el Congreso, las alegrías de los discursos, de la legislación, de la transacción, de la persuasión, del propio convencimiento, constituían en no menor medida para Jefferson un goce anticipado de una eterna bienaventuranza futura que lo que las delicias de la contemplación habían representado para la piedad medieval. Está mal escrito como podréis observar. Sí, es que es dificilísimo. O sea, que de la misma manera que había que escribir el párrafo totalmente, yo lo consultaba en el francés y es otra cosa. De la misma manera que la piedad medieval se había representado a sí misma las delicias de la contemplación como el cielo, mutatis mutandi, Jefferson y Adams piensan que en el cielo lo que habrá será un congreso donde nos volveremos a encontrar todos. Incluso la fórmula de aprobación no es en absoluto la recompensa común para la virtud en una vida futura. Lo es el aplauso, la aclamación, la estima del mundo, de la que Jefferson en otro lugar dice que había habido un tiempo en que a mis ojos representaba un valor superior a cualquier otro. Bien, Hannah Arendt, que sabéis que en muchas ocasiones utiliza la figura de Sócrates en otros escritos. Es curioso porque esta imagen, ¿no?, de lo público, como de la acción pública como reconocimiento, ¿no?, como aplauso, reconocimiento y tal. En la serie esa de John Adams es una preocupación constante en el personaje que describen como John Adams ahí, ¿no?, que además está muy basado en su correspondencia, etcétera, ¿no?, porque él tiene una auténtica obsesión porque no crean que él es un ambicioso, porque no crean que él tiene una alta autoestima, etc. Y la mujer, la Abigail, que es un personaje fabuloso, es su contrapunto, porque la mujer sí que lo acusa, ¿no? Siempre le dice, bueno, ya está bien, ¿no?, ya has hablado bastante de ti, ya tal. O sea, la mujer le hace un poco... Ya se ha desaparecido, ¿no? Le hace siempre como una bajada a la realidad, ¿no?, como una bajada al mundo, ¿no?, de la cotidianidad, etc. Yo quería apuntar dos cosas más sobre esto porque me gustaría discutirlo, ¿no? Yo pienso que efectivamente, o sea, ya sé que estas son las dos propuestas que hace Hannah Arendt de entender el gusto por la libertad. Yo querría añadir otra más, que en algún momento ella ha dicho en algún otro texto, y es la felicidad pública de salir de tu casa, cerrar la puerta, dejar detrás todos los problemas de felicidad privada y dedicarse a otras cosas. Ese que es un gesto totalmente masculino de nuevo, ¿no? O sea, de quien se aparta de lo privado para entrar en lo público, de quien deja todas estas tonterías, pequeñeces, mezquindades, que corresponde a las mujeres ocuparse de ellas, ¿no?, en la casa, y salir al mundo a conquistar el mundo, a ordenarlo, a fundarlo, a hacer leyes, a ser aclamado. Quiero decir, es un gesto de nuevo que se entiende lo que está diciendo, porque yo creo que todas nosotras también hemos podido participar en algún momento de la felicidad pública, que consiste en no preocuparte de los pequeños sinsabores, o sea, de esas cosas, y poderte ocupar de otras cosas, más grandes o más lo que sea, ¿no? Pero realmente ahí hay un gesto de nuevo también muy masculino, o sea, sales, tal, que corresponderá también, pues claro, con que la vida del político es eso. También creo yo que eso hace entender, y ahí ya doy otro salto,
en que es verdad lo que dice Dolores de que quizá los políticos hoy de nuestro Congreso no desearían un cielo en el que se volviera a representar ese mismo Congreso. Pero no obsta para pensar algo que yo en conversaciones privadas y con algunas de vosotras en algún momento hemos considerado. Y es que a veces, muchas veces, tienes la impresión de que la oposición, en este caso estoy hablando de la oposición al PP, no quiere ganar porque está muy a gusto en la posición en la que está. Y eso, que lo hemos comentado a veces, eso tiene que ver con el gusto por la libertad, o sea, con la felicidad pública. Es decir, que es estupendo, tú todos los días vas al Congreso, toda tu vida, no todos los días, sino toda tu vida, has trabajado en tu vida, siempre al Congreso, al Congreso, al Congreso. Bueno, habrá quien a lo mejor ha tenido que adoptar algunas responsabilidades, habrá quien ni siquiera, ¿no? Sencillamente son perfectos desconocidos que van allí, que están allí, que tienen el iPad del Congreso, que no sé qué, que no sé cuánto, que participan en tal, que se harán los conocedores de todo y que están tan ricamente. Y esto lo hemos visto en el Ayuntamiento de Valencia, yo no voy a poner nombres y apellidos, lo hemos visto en el Congreso y tal. Luego por parte de quienes, a lo mejor pues era una posición más incómoda la de querer ganar, o sea, están bien porque además, quiero decir, han hecho de eso su vida, ¿no? Y eso también se podría explicar a través de esto, claro, con lo que dice Hannah Arendt, se trata de una oligarquía. O sea, es una oligarquía, son unos pocos los que están disfrutando de esa felicidad pública, no son los más, Y decía a Hannah Arendt que le gusta mucho la figura de Sócrates, en muchas ocasiones ha repetido, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la reacción de Sócrates cuando le ofrecieron salidas alternativas a la condena a muerte que al final se le impuso? Entre las salidas alternativas, en muchas ocasiones estaba el que, a lo mejor pagando una multa, diciendo de alguna manera, retractándose, no retractándose como les piden ahora estos pobres catalanes, sino dejando de hacer lo que hace, ¿no? Ya tenía 70 años, bueno, pues Sócrates, o sea, métete en tu casa, ¿no? Y deja de dar ahí la palita a todo el mundo en la plaza pública y tal. Y esto le ofrecían una vía de salida. Y ciertamente en el juicio, en la apología de Sócrates, se puede leer esa vía de salida. A la cual él contestó de manera tan absolutamente, yo qué sé, soberbia o sencillamente tan audaz, ¿no? Que dijo que ni hablar. O sea, porque dijo que él no tenía que pagar ninguna multa, que los ciudadanos atenienses tendrían que pagarle a él por lo que hace. No el pagar a los ciudadanos atenienses por lo que había hecho, con lo cual, bueno, ya lo retiraron de eso y dijeron, bueno, pues la cicuta, ¿no? Pero él dice, en un momento determinado, que no quiere una salida de ese estilo, ni tampoco quiere una salida de fuga, que podría haberse fugado porque las cárceles donde lo metieran no era una cárcel como las de ahora, porque su vida había sido estar en la plaza pública y tomar la palabra y tener, digamos, el gusto por la palabra pública, el gusto por decir esas cosas. Y que la vida era eso, y sin eso daba igual. Ya había vivido 70 años, tanto da me muero. Y eso Hannah Arendt muchas veces lo ha recuperado, ¿no? En el mismo sentido en el que ha puesto esta carta aquí de Jefferson Adams, ¿no? En que realmente allí hay algo, ¿no? Por lo que vale la pena vivir, hay gusto por vivir, ¿no? Y quizá la vida sin eso no tendría gusto. El propio Sócrates lo dice, si yo me voy a otra polis y en esa otra polis yo no soy ciudadano y al no ser ciudadano no tengo la posibilidad de participación activa en la vida ciudadana de esa otra polis, yo no quiero ir. No quiero ir. Bien, la tercera cosa que quería comentar de este capítulo, ya lo dejo, es lo que Hannah Arendt hacia el final del capítulo nombra como el equívoco, el gran equívoco al que la formulación de felicidad llevó incluso en el propio Jefferson, ¿no?
Ya se equivocó, supongo que ya hace hincapié, porque efectivamente yo qué sé, Estados Unidos se ha retratado a sí mismo como una sociedad del bienestar. En aquellos años no se retrataba a sí misma como esa sociedad del bienestar, como esa sociedad de la felicidad. Y como